Voy a presentar al doctor Gerardo Pozas. Él comenzó su trayectoria en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después hizo la especialidad de Medicina Interna, su subespecialidad en Cardiología y posteriormente realizó Fisiología Cardíaca, Electrofisiología Cardíaca en el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez. También ha trabajado en el Centro Medio Zambrano Elion y en el Hospital San José del Tecnológico de Monterrey. Él va a dar la plática de ¿Existen sobrevivientes en México? Él es un doctor muy reconocido, espero que disfruten su plática. Doctor, por favor. Este es un diálogo hipotético porque no fue efectuado nunca, pero es real en la medida que refleja el problema de la muerte súbita cardíaca en México y en el mundo. El doctor Jorge Rembis pregunta, ¿existen sobrevivientes? La respuesta de un servidor es sí, sí existen. Pregunta el doctor Rembis, ¿cuántos existen? La respuesta es muy pocos. Insiste el doctor Rembis, ¿por qué? ¿Por qué tan pocos? ¿Cuáles son las razones por las que existen muy pocos sobrevivientes? Y entonces viene una larga lista de razones, empezando por una falta de cultura cívica, un desconocimiento de las maniobras de RCP en la comunidad, una falta de solidaridad para atender a un paciente que tiene un paro cardíaco en la vía pública, ausencia de proyectos, de planes, de leyes a nivel de salud, a nivel de gobierno, que permitan establecer metodologías para poder atender a nuestros pacientes, porque no tenemos desfibriladores externos automáticos en la comunidad, porque el tiempo de respuesta es prolongado, como ya se ha comentado en otras charlas, porque no hay información suficiente en la comunidad o la que existe está desvirtuada y se sigue pensando que el infarto de miocardio es sinónimo de muerte súbita, que si bien no es correcto, pues es la principal causa de muerte súbita. O bien porque no se poseen habilidades para la RCP, la persona dice que no es capaz para poder brindar la atención a un paciente desde el punto de vista físico, o por temor a las implicaciones que tiene auxiliar a una persona que esté en paro. ¿Tendrá esto alguna repercusión legal? ¿Qué pasa si ese paciente que yo atiendo en la vía pública fallece finalmente? ¿Eso implica algo para la persona? O bien porque no se reconoce un paro cardíaco y se confunde con otro problema, con un síncope, con un problema metabólico, con una hipoglucemia, con una epilepsia, en fin. No existen además territorios cardioprotegidos, no se enseña RCP en los niveles básicos de educación, no se piensa en el bienestar colectivo, que esto va a redundar entonces en rescatar la vida de un paciente que es económicamente activo y que esto va a redundar en la economía de un país, porque hay poca disposición para administrar respiración de boca a boca, cosa que pues ahora sabemos podemos sacar adelante un paciente exclusivamente con compresiones torácicas sin necesidad de dar respiración boca a boca, o porque finalmente se desconoce que la muerte súbita se debe a una arritmia, y esto es muy importante. Existe poca información en la comunidad respecto a, digamos, al sistema eléctrico de conducción, mientras que la mayor parte de la gente sabe que el corazón tiene arterias coronarias y que son las responsables de un infarto. Poca gente habla pues propiamente de una fibrilación ventricular, es un término que no les es familiar, pero todo el mundo maneja el concepto de infarto de miocardio. Entonces no es por menospreciar desde luego la contraparte hemodinámica o de la circulación coronaria, pero sí empezar a darle importancia a la parte eléctrica, a las arritmias cardíacas y a la difusión de todo este conocimiento a la población. Y bueno, puede ser un largo etcétera que ya no cabe en la diapositiva. Continuamos con este diálogo relevante en cuanto a la muerte súbita. Pregunta el doctor Rembis, ¿cuáles de las barreras anteriores podemos cambiar? Pues la respuesta es que todas. Entonces, bueno, finalmente dice, bueno, vamos a ponernos a trabajar, y es lo que vamos a hacer. Muy bien, ¿cuál es el espectro del problema de la muerte súbita? Ya comentaba el doctor Rembis que el 80% de los casos de muerte súbita ocurren en el domicilio del paciente. Y ya desde este momento tenemos una limitante para poder atender a nuestro paciente si éste está solo,
si no tiene un acompañante que pueda reconocer ni siquiera el paro cardíaco. Ahora, de aquellos que son presenciados, porque el paciente tiene la fortuna de ocurrirle en la vía pública o en un lugar como este, pues solamente el 40% son presenciados, disminuyendo aún más la posibilidad de brindar ayuda al paciente. Pero lo más inquietante es que solamente el 20%, pienso yo, en los mejores sitios y las mejores estadísticas, realmente reciben maniobras de RCP. Y hasta donde tengo entendido, para poder tener un impacto en una reducción de la muerte súbita en la comunidad, se requiere por lo menos pues que el 5% de la población, a lo mejor me tiene que corregir, estén capacitados en maniobras de RCP en general, si de alguna forma queremos lograr un impacto en su reducción. Todo esto se resume en que la tasa de sobrevida en los mejores sitios, en los mejores lugares donde hay tiempos de respuesta apropiados, sistemas de emergencia, desfibrilador rápido, temprano, etcétera, pues sea solamente del 1 al 5%. Cifras alarmantes realmente, que realmente podemos ayudar a mejorar. ¿Cuál es el enfoque preventivo de la muerte súbita? Tiene que ser multifacético y tiene que atender los diferentes niveles involucrados con la fisiopatología de la muerte súbita. Y esto está tomado de una publicación ya de hace muchos años, donde se sentaban 6 aspectos fundamentales que debemos atender. El primero, es despertar conciencia en la comunidad. Segundo, prevención de las enfermedades cardíacas. Si sabemos que el infarto de miocardio o alguna otra enfermedad cardíaca finalmente va a ser la responsable de una fibrilación ventricular, pues tenemos que empezar por prevenir que esa enfermedad conduzca a la complicación. Tenemos que difundir el entrenamiento en la RCP a la comunidad general. Tenemos que habilitar a los espacios públicos, a las ciudades de desfibriladores externos. Tenemos que identificar a los pacientes en riesgo, y esto ya es labor del médico, fundamentalmente del internista, del cardiólogo y muy particularmente del electrofisiólogo. Pero para que eso pueda ocurrir, el paciente tiene que llegar a nosotros y poder establecer realmente estrategias de prevención primaria de la muerte súbita, que ese sería el enfoque fundamental. Porque atender a un paciente en prevención secundaria que ya tuvo la suerte o pues el beneficio de haber sido atendido y sobrevivir al paro, pues ahí no hay mucha discusión. Ese paciente, si no tuvo una causa reversible, claramente reconocible como una hipocalemia, que al resolverla ya no vaya a dar un problema futuro, ese paciente debe recibir un desfibrilador de todas. El problema es el paciente en prevención primaria, aquel paciente que nunca ha tenido un paro cardíaco, pero tiene un alto riesgo de desarrollarlo. Y el último punto sería precisamente, si ya lo identificamos, a ese paciente en riesgo, pues tenemos que intervenir. Y esa intervención fundamentalmente consiste en implantarle un desfibrilador automático implantable. Voy a desglosar brevemente estas 6 enfoques para luego dar pauta a un poco de la estratificación de riesgo o el reconocimiento de los pacientes propiamente en riesgo. Como les comentaba hace un rato, casi nadie en la población conoce que el corazón tiene un sistema específico de conducción. Aquí está esquematizado, en verde se ven aquellos componentes del sistema de conducción. Y si le preguntamos a la comunidad, la comunidad no va a tener este conocimiento. Tenemos que empezar por educar a la gente acerca del hecho que el corazón tiene un sistema eléctrico de conducción que se encarga de originar los impulsos, de conducirlos, y que trastornos patológicos en este sistema es lo que da origen a las arritmias, en este caso a la fibrilación ventricular. Y concientizar que si esta arritmia no se trata en los primeros minutos con maniobras efectivas de RCP y con desfibrilación eléctrica, pues la arritmia va a ser mortal necesariamente. Asimismo, todos hemos visto casos de muertes súbitas en los campos deportivos, deportistas, y la prensa sigue difundiendo el conocimiento de que se trató de un infarto fulminante. De esta forma no vamos a poder nunca impactar en la comunidad, tenemos que cambiar la mentalidad de nuestra población, de nuestros medios de comunicación, etcétera, y saber que esto fue una muerte súbita cardíaca por una fibrilación ajena totalmente a un infarto de miocardio. Vean, del lado derecho de la diapositiva, este es un suplemento de una revista muy reconocida a nivel nacional, enfocada completamente al infarto de miocardio, y yo me di a la tarea de revisarla de cabo a rabo, y solamente se menciona en un párrafo pequeñito el electrocardiograma.
Fuera de ese pequeño párrafo, el resto de las 100 páginas del suplemento no hace ninguna mención a arritmia, a la palabra arritmia, taquicardia, fibrilación, mucho menos, muerte súbita no existe, desfibrilador no sabemos de qué se trata. No es posible que en un suplemento de infarto de miocardio no se toquen los temas relacionados con la muerte súbita, que es, sabemos todos, la principal causa de muerte en los siguientes minutos a la instalación de un infarto agudo de miocardio. Le mandé una carta, por cierto, al editor y la dio por recibida, bienvenida, pero nada más. Bien, segundo punto es difusión del entrenamiento. Ya el doctor Rembis habló ampliamente acerca de la importancia que tiene esto, tanto a nivel de la educación básica desde la infancia, estoy seguro que esa es la vía que tenemos que seguir, o bien mediante eventos masivos como el Cardiotón, que ya les muestro el de la Ciudad de México, pero también tenemos el de la Ciudad de Monterrey y en otros sitios de la República, y utilizar la prensa como aquí un servidor para hacer difusión. Entonces, cada vez que tengo oportunidad, creo que el papel de los médicos debe ser proactivo, es decir, no debemos esperar a que la prensa, los medios de comunicación vengan a nosotros a hacernos una entrevista. Nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que ir a las escuelas, a la industria, con los medios de comunicación y ofrecerles toda esta información y buscar la forma que todo esto se difunda efectivamente. Y creo que es la forma que tenemos que trabajar. Muchas ciudades de nuestro país ya empezaron a colocar desfibriladores externos, Monterrey no es la excepción, hay ya 5 o 6 desfibriladores a manera de torres de vida, como esta, que ya han sido utilizadas, por cierto, y que, pues desafortunadamente, para poder impactar a través de los desfibriladores, pues tenemos que instalar un enorme número de ellos y no limitarnos a un esfuerzo concreto de una región específica de nuestro país. Y aunado a dichas torres de vida, pues tenemos que difundir esto para que la comunidad sepa, no tenga miedo y tenga la confianza de que cualquier persona puede utilizarlo y rescatar la vida de un paciente. Ahondando un poquito más en el enfoque preventivo multifacético, sabemos que los factores de riesgo cardiovascular tradicionales, como el tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo, la hipercolesterolemia o la hiperlipidemia, el estrés, el exceso de consumo de sal, etcétera, pues traerán como consecuencia mayor incidencia de hipertensión arterial, de diabetes, de aterosclerosis en general, que a la postre conducirán a un infarto agudo de miocardio. Y ciertamente, repito, esa es la responsable aproximadamente del 80% de los casos de muerte súbita. Pero nos resta un 20% al menos de casos de muerte súbita no relacionados con infarto de miocardio y que fundamentalmente corresponden a pacientes con insuficiencia cardíaca no isquémica, cardiopatías dilatadas o hipertróficas, o un pequeño grupo de pacientes, un bajo porcentaje que corresponden a enfermedades genéticas del sistema eléctrico de conducción, a las que llamamos canalopatías, y que están representadas fundamentalmente por el síndrome de Cute largo y por el síndrome de Brugada por frecuencia, que son sumamente relevantes porque aunque forman un pequeño grupo de la totalidad del universo de muerte súbita, se reconocen fácilmente a través de un electrocardiograma y ocurren fundamentalmente desde la infancia o en la adolescencia. Por eso es bien importante en este grupo de edad establecer estrategias para poder hacer escrutinios y detectar pacientes con estas enfermedades a través de la simple implementación de un electrocardiograma. Entrando un poquito más en materia cardiológica y de prevención de muerte súbita, el quinto punto correspondería a la identificación de los pacientes en riesgo. Y esta diapositiva y la siguiente hacen alusión fundamentalmente a la cardiopatía isquémica, porque, repito, es lo más prevalente. Entonces les menciono el estudio que nos puede ayudar, el factor de riesgo identificado por el estudio y el beneficio o no, o ausencia del mismo que ha tenido en los estudios aleatorizados. Así pues, la medición de fracción de expulsión mediante un ecocardiograma, cuando está disminuida en general menos del 40% y mucho más útil cuando está por debajo del 30% de fracción de expulsión, ha mostrado un beneficio en la prevención de muerte súbita, al grado que algunos estudios o lineamientos ahora indican que es factible indicar un desfibrilador automático a pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio y que tienen una fracción de expulsión por debajo del 30%. Un segundo estudio que nos puede ayudar y que está subutilizado en nuestro medio es el estudio electrofisiológico.
vuelvo a la misma analogía, todo el mundo sabe del stent, de la angioplastía y del balón, y la gente te lo dice y lo comenta, pero nadie habla de un estudio electrofisiológico, de la posibilidad de colocar catéteres en el interior del corazón para recoger la actividad eléctrica, para estimular al corazón, como se ve en la diapositiva, y desencadenar una fibrilación. Aquí el paciente tiene ritmo sinusal en este momento, se estimula 8 veces con un marcapaso, vamos a decir, se da una pequeña descarga de 1 joule o menos en un periodo vulnerable del ciclo cardíaco que es cercano al ápex de la onda T, y esa pequeña descarga en ese momento del ciclo cardíaco es suficiente para desencadenar una fibrilación ventricular. Estamos identificando en este paciente una vulnerabilidad a la muerte súbita mediante una inducibilidad de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Bueno, un paciente que tenga cardiopatía, que tenga fracción de expulsión deteriorada y que tiene inducibilidad de arritmia, es un paciente candidato al implante de un desfibrilador para prevenir en forma primaria la muerte súbita. Otro estudio es el Holter, 24 horas o a veces más tiempo, 48, 72 horas, con el fin de detectar episodios espontáneos de taquicardia ventricular no sostenida. Les recuerdo que taquicardia ventricular, por definición, son 3 latidos o más con una frecuencia superior a 100 latidos por minuto. Eso es taquicardia ventricular no sostenida. Cuando la taquicardia dura más de 30 segundos, se llama, por definición, sostenida. En este caso, aquí en la diapositiva, pues tenemos un episodio de taquicardia ventricular como de 10 latidos aproximadamente. Esto significa que este paciente tiene un sustrato que le favorece la arritmia espontánea, y esta arritmia que ahora queda circunscrita a 10 latidos, en otro momento puede hacerse sostenida y el paciente tener minutos con una frecuencia, vamos a decir, de 180 latidos por minuto, en un corazón con fracción de expulsión deteriorada o con insuficiencia cardíaca que le puede conducir al colapso hemodinámico y a la muerte. Bueno, este paciente al cual identificamos con taquicardia ventricular en un monitoreo de Holter también se beneficia del implante de un desfibrilador, sobre todo si tiene disfunción ventricular sistólica y si tiene este tipo de comportamiento en el estudio electrofisiológico. Un estudio que está cobrando mucha relevancia en la estratificación de riesgo de los pacientes es la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene la finalidad de establecer el tamaño del infarto. Se puede, mediante administración de contraste, determinar cuál es la cantidad de cicatriz que tiene el paciente, aquí está en blanco, y saber si esa cicatriz es transmural, si ocupa todo el espesor del miocardio o solamente una parte del mismo, y qué tan densa es la cicatriz, porque dependiendo de la extensión y de la densidad de la cicatriz, será la posibilidad de que ese paciente tenga taquicardia ventricular espontánea o inducible, que si ya tiene un desfibrilador colocado, ese paciente que tiene un gran porcentaje de miocardio involucrado va a tener más descargas del desfibrilador, significa que ha tenido episodios de arritmia y va a tener mayor mortalidad. Por lo tanto, es posible que en un futuro la resonancia, la estratificación del paciente con resonancia tome un papel preponderante, quizá más prioritario que el que tiene el eco actualmente. Otro estudio que puede ayudar, pero que no está muy disponible y que ha quedado un poco relegado porque no ha mostrado un beneficio claro en salvar la vida de los pacientes, es el electrocardiograma de alta resolución. Pero es un estudio muy sencillo, muy económico y que nos puede brindar información. ¿En qué consiste? Es un electrocardiógrafo con una tecnología especial que permite analizar 250 latidos consecutivos, los filtra, los amplifica y los sobrepone, de manera que podamos ver este tipo de gráfico, donde podamos ver la señal eléctrica desmenuzada, y si en estos pacientes se observa al final del complejo QRS esta actividad de baja amplitud y de alta frecuencia, o sea, muchas ondas y de baja altura, significa que tiene potenciales tardíos, significa que hay conducción lenta en el corazón, un sustrato para la arritmia. Cuando el impulso eléctrico se conduce lentamente en el ventrículo, eso es un factor predisponente de arritmia y de hecho es un sine qua non para que ocurra el fenómeno de reentrada que sostiene a las taquicardias ventriculares o a la fibrilación ventricular. Bien, pero la identificación de pacientes de riesgo no se circunscribe al infarto, como les comentaba, y hay 2 enfermedades, ya se los decía, el QT largo y el Brugada,
que no deben de pasar desapercibidos a ningún médico de ningún nivel desde el primer año de carrera, yo diría, que son el QT largo. El QT largo, aquí les muestro un caso que es muy franco, el trazo de arriba son 4 derivaciones de superficie de un paciente, pero quizá la que más nos ayuda es V2 o 3, no alcanzo a ver, V3, ¿verdad? Vean lo anormal del QT. El QT se mide desde el inicio del QRS hasta el final de la T, hasta acá. Vean la excesiva prolongación del QT, además de la morfología anormal que tiene la onda T. Muchas veces no debemos limitarnos a valorar el valor absoluto del intervalo QT, sino también valorar la morfología de la onda T, que va a mostrar formas abigarradas, muescas o empastamientos. Bueno, el valor de corte de QT mágico es de 450 milisegundos. Cualquier valor por arriba de 450 milisegundos es anormal. Entre más prolongado esté el QT, el paciente tiene mayor riesgo de una arritmia. El trazo de abajo es una perla porque no se suele ver en la práctica clínica, pero si acaso en su guardia, en emergencias, etcétera, ven un trazo como este, es un signo premonitorio de muerte súbita, porque lo que está pasando es que la polaridad de la T, es decir, la repolarización ventricular está variando. Aquí está positiva, aquí está un poco plana, se parece a esta, pero esta se vuelve a repetir como este otro latido. Es decir, está alternando la polaridad, la morfología, la duración del QT, eso se llama alternancia eléctrica o la habilidad de la onda T. Y eso es un signo que implica que la repolarización está muy inestable y es cuestión de tiempo que un latido prematuro ocurra en el momento crítico, un extrasístole ventricular, para que cayendo cerca del ápex de la onda T desencadene la fibrilación. El otro es el síndrome de Brugada. No sé si me indican así brevemente con la mano quién está enterado de este síndrome, si me levanta la mano. Síndrome de Brugada, ¿lo han escuchado? ¿Casi nadie? Es una enfermedad relativamente nueva, se describió en el 92. Este es el primer caso que yo vi en mi práctica clínica en el 97. Y le di seguimiento por 5 meses, o por lo menos 5 periodos de tiempo. El paciente fue diagnosticado realmente después del último trazo de 98, y en ese momento se le implantó un desfibrilador. Desafortunadamente el paciente falleció tiempo después por una tormenta rítmica, a pesar de ser portador de un desfibrilador. Esto indica la naturaleza maligna que tiene esta enfermedad. Y el mensaje que deben conservar quienes no conocían este tipo de trazo o la enfermedad es que se diagnostica en las derivaciones precordiales V1, V3 mediante una elevación del punto J, con un supradesnivel de tipo convexo del ST descendente con onda T negativa. Repito, es un supradesnivel del punto J, donde termina el QRS y empieza el ST, seguido de un supradesnivel convexo, como en aleta de tiburón se describe, y onda T negativa. Ese es el rasgo distintivo electrocardiográfico del síndrome de Brugada. El problema con este síndrome es que las manifestaciones electrocardiográficas pueden ser intermitentes. Puede variar la magnitud del desnivel del punto J y a veces pasar desapercibido. O bien solo se hace manifiesto en ciertas circunstancias, por ejemplo durante la fiebre. Y hay casos de convulsiones desencadenadas por arritmias secundarias al síndrome de Brugada que solamente se desenmascaran durante episodios febriles. Entonces tenemos que estar atentos a las derivaciones V1, 2 y 3, sobre todo en pacientes que se han desmayado o en pacientes que tengan algo que parece bloqueo de rama derecha. Esto no es un bloqueo de rama derecha, parece. Tenemos que estar muy atentos a ese distintivo electrocardiográfico. Ahora, el siguiente punto sería intervención en los pacientes de riesgo. Ya los hemos identificado porque hicimos esta batería de estudios o porque tiene un QT largo, un Brugada o alguna otra alteración. Reconocer que las arritmias generalmente, o puede ser que no ocurran solas, pueden estar asociadas. Y así pues, en el centro de esta diapositiva pongo en este momento a la taquicardia ventricular y a la fibrilación, pero en otra presentación, con otro tema, pondría otro tema al centro de mi esquema y giraría el resto de enfermedades acompañándolas, porque es la realidad. Y entonces, el paciente que tiene o que ha tenido muerte súbita o tiene riesgo de tenerla, pues puede tener también fibrilación auricular o puede tener insuficiencia cardíaca o tener enfermedad de nodo sinusal o bloqueo AB. Y entonces las alternativas terapéuticas
pues se van haciendo más complejas. Y si bien si el paciente tiene nada más una de estas, pues lo indicado para la fibrilación sería ablación, o para la taquicardia ventricular, un DAI, o para la fibrilación, o marcapaso para las bradiarritmias, o un resincronizador para la insuficiencia cardíaca. Pero, repito, estos problemas van a venir asociados, de manera que muchas veces tenemos que implantar un desfibrilador resincronizador que además tiene funciones de marcapaso. Lo que tenemos que hacer entonces es valorar apropiadamente a nuestros pacientes. Y existen diferentes tipos de desfibriladores. Existen desfibriladores unicamerales, significa que tienen un solo cable. Aquí se ve el cable en el ventrículo. Existen desfibriladores bicamerales. Bicamerales significa que tiene dos cables, uno para la aurícula y otro para el ventrículo. No significa que desfibrile aurícula y ventrículo. Desfibrila en el ventrículo, o la descarga se administra en el ventrículo, desfibrila todo el corazón. Pero se dice que es bicameral cuando tiene dos cables, porque de esta forma le puede proveer al paciente funciones de marcapaso y brindarle ya sea estimulación auricular, si es que el paciente tiene además algún tipo de disfunción del nodo sinusal. Existe el desfibrilador tricameral o resincronizador. En este caso hay tres cables. Aquí está el de la aurícula derecha, ventrículo derecho, y este que ven aquí está colocado en contra del flujo sanguíneo a través del seno coronario en una rama tributaria del ventrículo izquierdo, del epicardio izquierdo, para poder estimular en forma simultánea desde ambos electrodos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. De manera que este paciente que tiene insuficiencia cardíaca y que por definición tiene bloqueo de rama izquierda, y que por lo tanto tiene un retraso de activación eléctrico y mecánico izquierdo, al tener un cable izquierdo podemos artificialmente sincronizarlo con el derecho, resincronizarlo y optimizar la función eléctrica y ventricular mecánica, con un resultado clínico favorable. Disminuye la sintomatología del paciente, disminuye la mortalidad del paciente. Más recientemente existe en el mercado un desfibrilador bicameral que solamente tiene un cable. ¿Cómo puede ser bicameral si nada más tiene un cable? Porque está provisto de un par de electrodos a nivel auricular que están flotando en la aurícula y que detecta la actividad auricular. De manera que el paciente recibe el beneficio de un desfibrilador bicameral con un solo cable. El aparato detecta la actividad intrínseca de la aurícula y la puede sincronizar con la ventricular, acoplándola y brindándole el beneficio del llenado auricular al gasto cardíaco. Y más recientemente, aunque en nuestro país todavía no existe, pero ya pronto, va a estar el desfibrilador subcutáneo, porque uno de los grandes inconvenientes de los desfibriladores o de los equipos de estimulación actuales es el hecho inconveniente de tener cables adentro del corazón, cables que pueden ser origen de infección, de complicaciones o de necesidad de extracción futura, y eso es un riesgo para el paciente. Entonces, pacientes que no requieren estimulación cardíaca, sino solo desfibrilación, existe la opción de poner un desfibrilador subcutáneo con un cable que va por el tejido subcutáneo. Aquí está el cable colocado a nivel paraesternal, y entonces este cable externo en conjunto con el generador cierra un circuito eléctrico que desfibrila el corazón. Y ya se utiliza en el mundo en diferentes países. Otra forma de intervenir en nuestros pacientes es mediante ablación. Y les muestro un caso que no es típico, pero que ilustra la magnitud del problema. Observar este tipo de arritmia en la práctica clínica es muy común, extrasístoles ventriculares, es un motivo frecuente de consulta. Y particularmente este extrasístole tiene ciertos rasgos distintivos, que tiene, no alcanzo a ver bien, pero parece que en D1 está negativo el QRS, y lo que sí alcanzo a ver, y si no ya lo sabía, está positivo en D2, D3 y ABF, el complejo. Eso significa que son extrasístoles que son de la base del corazón, que es una zona anatómicamente muy compleja y heterogénea. Y en ocasiones le decimos al paciente que este comportamiento son arritmias benignas porque el corazón está sano y que no se preocupe. Sin embargo, vean el comportamiento que este paciente tuvo durante el procedimiento de ablación con el simple hecho de tocar mecánicamente uno de estos sitios, una fibrilación ventricular. Es decir, son pacientes que tienen realmente un riesgo de muerte si es que no se atienden en forma correcta. Lo que estamos viendo aquí es un mapa electroanatómico del ventrículo derecho. Para que se ubiquen, esta es la topografía de la tricúspide y esta es de la válvula pulmonar. Esta es la vía de entrada del ventrículo derecho, el ápex y la vía de salida del ventrículo derecho. Se orientan.
en una forma de un mapa en forma de malla, donde se plasma en colores del rojo lo más prematuro a lo violeta lo más tardío. Lo rojo queda debajo de estos puntos porque ahí se hizo ablación. No podemos ver la zona más prematura donde se originaba el extrasístole, pero luego se va degradando la malla hacia el verde, hacia el azul y el púrpura que queda de aquel lado del ventrículo, porque la extrasístole se originaba justo en esta zona del ventrículo derecho, que es el sitio más común de origen de una arritmia como la que vemos aquí, la vía de salida del ventrículo derecho. El mensaje de esta diapositiva es resaltarle que esto es muy común, la extrasístole, esto no, pero puede ocurrir, y que tenemos tecnologías para poder mapear, se dice, dónde surge una arritmia con mucha precisión y hacer ablación. Los puntos marrones de este esquema significa que ahí se aplicó radiofrecuencia para destruir el foco ectópico. Y bien, estos son aspectos que ustedes conocen muy bien, la cadena de la supervivencia, que ya se comentó ampliamente. Lo único que quiero señalar es esta cita del doctor Kumel, que fue un precursor de la electrofisiología, y él dice en torno a la muerte súbita que lo interesante no es el evento arrítmico como tal, o sea, la fibrilación ventricular, sino lo que pasa antes del mismo. O sea, ¿qué pasa antes que conduce al paciente a la fibrilación? ¿Y por qué esa misma normalidad electrocardiográfica o modificación circunstancial, que puede ser el tono simpático o las extrasístoles en presencia de una cardiopatía, por qué algunas veces conduce a la catástrofe, o sea, a la muerte súbita, y por qué otras no? Pues otras no, ya sea por suerte o porque hubo respuesta temprana, porque hubo RCP, porque hubo desfibrilador. Esa es la respuesta. Y entonces tenemos que reconocer que los periodos de tiempo en relación con la muerte súbita pues pueden estar presentes desde mucho tiempo antes del evento final. Y entonces es aquí donde tenemos que estar atentos. Aquí a lo mejor el paciente nos dio algún dato o mediante el interrogatorio pudimos recabar previamente un dato semiológico, como que un familiar cercano hubiera fallecido a edad temprana, o se detectó un soplo cardíaco al paciente que no fue apropiadamente diagnosticado. Quizá ahí ya pudimos haber intervenido en la historia natural de esa enfermedad y evitar una futura progresión de enfermedad cardíaca o de paro cardíaco. Y solamente comentar aquellos elementos que están relacionados con una mejor sobrevida al alta hospitalaria dentro de todo este proceso de atención del paciente. Y sabemos que si fue un paro presenciado, si recibió RCP y sobre todo si fue de calidad, si la respuesta fue rápida de la gente y de los servicios de emergencias, si hubo un ritmo inicial desfibrilable, a diferencia de una asistolia, por ejemplo, o de una actividad eléctrica sin pulso, y si hubo un retorno de la circulación espontánea en el sitio del paro, pues todos esos son factores favorables para una buena sobrevida y ausencia de complicaciones, sobre todo neurológicas, en el paciente. Un aspecto que se va a tratar más adelante es el código infarto. El código infarto está atendiendo esta parte de todo este algoritmo, es decir, el infarto que no fue fatal, que llegó al servicio de emergencias, que se le va a hacer angioplastía, stent, etcétera, etcétera. Pero esa es la realidad aproximadamente del 50% de los pacientes. La otra mitad va a tomar este camino, que es el paciente que tiene vulnerabilidad electrofisiológica, que va a tener taquicardia ventricular o fibrilación ventricular en los siguientes minutos después de un infarto, y que si no hacemos algo va a fallecer inexorablemente. Entonces, las estrategias de código infarto deben ir de la mano de una serie de estrategias que le competen a este evento y que tienen que ver con la muerte súbita en sus diferentes niveles. Bien. Para terminar, quiero presentarles había preparado 3 casos clínicos, pero como el doctor Remis me dio mucho tiempo, agregué uno más. Pero son casos muy breves e ilustran perfectamente cuál es la problemática de la muerte súbita. Les voy a presentar primero un pequeño videoclip de cada caso y luego el resumen correspondiente. No alcanzo a ver aquí dónde finalizo la presentación. ¿Alguien me ayuda porque no alcanzo a ver? Sí, no alcanzo a ver dónde se finaliza. A ver, muévele tú, Jorge. No, pues no voy a poder, es que muévele acá, porque yo no veo.
Ahí está. ¿Finalizar? Ah, ok. Pero, ¿quiere que se la ponga aquí? Yo lo pongo así. No es que no puedo ver aquí. Sí, ahorita pasamos. Le trajimos un reconocimiento al doctor. Sí, va a poner un video. No, déjame ponerlo. No se puede ahorita. Aquí lo pongo. No. Bien, ok. Ah, no tengo allá. No tengo allá la imagen. Ok, listo. Ahí está. Muy bien. Sí. Muy bien. Es un video de 1 minuto. Una noche cuando pues yo estaba dormida y iba a ir a las clases, bueno pues ese día no me desmayé en mi cama y no reaccionaba, sentí como que tuve un pajarito en el corazón. De ahí cuando le dije a mi mamá, le dije al doctor y pues ya le dijo el doctor que yo tenía eso y lo del corazón y pues me dijo que íbamos a empezar con una medicina que se llama Indegralici y si ese medicamento me ayudaba pues también era posible que no me pusieran, pero si ven en un estudio de corazón que no podía yo, pues que me tuvieron que poner en marcapasos. Una noche cuando pues yo estaba dormida y iba a ir a las clases, bueno pues ese día no me desmayé en mi cama y no reaccioné. Ok, esta niña. Aquí se hace grande, ¿verdad? Esta niña tenía 10 años cuando fue diagnosticada, pero ella ya tenía 3 años de padecer crisis convulsivas diagnosticadas erróneamente como epilepsia, bajo tratamiento con 2 anticonvulsivantes a dosis cada vez mayores, sin respuesta, con crisis, un promedio de 2 a 3 crisis por semana. Ella tiene una variante de QT largo que se desencadena por estímulos auditivos, como la alarma del despertador o el teléfono o el ladrido de un perro. Entonces la niña tenía crisis muy frecuentes o cuando había rayos, por ejemplo, de manera que eso estaba afectando notablemente su calidad de vida. Como podemos ver en el electrocardiograma, no hay ninguna duda que lo que tiene la paciente es un síndrome de QT largo. Es muy clara la prolongación del QT, la forma anormal de la onda T, que no debe pasar por alto, ni de la consulta de un neurólogo. El mensaje es que un paciente con epilepsia que no responde al tratamiento, que puede ser un porcentaje no despreciable, debe tener dentro de su valoración un electrocardiograma y de preferencia interpretado por un cardiólogo, que pueda estar seguro o descartar que no sea un problema cardíaco lo que está conduciendo a las convulsiones mediante la presencia de arritmia. Lo que la niña tenía era esto. Pudimos capturar en un Holter un evento espontáneo donde podemos ver claramente que lo que tiene es una torsión de las puntas, una taquicardia ventricular polimórfica, fibrilación ventricular afortunadamente autolimitada, pero la niña tenía estos episodios en forma repetitiva. Una vez que se estableció el diagnóstico correcto, se inició el tratamiento médico y se le colocó un marcapaso, la niña no ha tenido una crisis nunca más. Bueno, es caso número 1. Caso número 2, a ver, voy a batallar un poquito con el video. No se preocupe. Aquí está servicio técnico. La voy a pasar para acá y ahorita la regreso allá. Aquí subimos. ¿Dos? Yo tuve una muerte súbita y súbitamente
enfermería del club deportivo y tenía un desfibrilador. Yo tuve una muerte súbita y súbitamente me perdí el conocimiento. A unos cuantos metros estaba una enfermería del club deportivo y tenía un desfibrilador automático externo. Estaba, obviamente, que tenía el desfibrilador y no más de 3 minutos ya estaba ahí con el desfibrilador al lado mío. Durante esos primeros 3 minutos me dice que yo no tenía pulso, mi color había cambiado, pues prácticamente estaba muerto. Ok, este paciente estaba esperando su automóvil en la recepción de un club deportivo y se desvaneció súbitamente. Afortunadamente le ocurrió en ese sitio, afortunadamente estaba enfermería a unos pasos y afortunadamente había un desfibrilador externo. Y este es el episodio registrado a través del desfibrilador, donde efectivamente podemos ver que en un lapso de 23 segundos se conectó el aparato, se hizo el diagnóstico, se dio la descarga y se restableció el ritmo cardíaco. Y el tercer caso, apoyo técnico. Ahí va. ¿El 3? Ella tenía 14 años cuando se fue, pero desde los 3 años hacía primero gimnasia, luego ballet, toda su vida hizo ejercicio. Entonces, pues no, 14 años, tenía 14 años cuando se fue, pero desde los 3 años hacía primero gimnasia, luego ballet, toda su vida hizo ejercicio. Entonces, pues nunca presentó ni desmayos, ni de que le faltara el aire. Lo único que a lo mejor decía era que se cansaba, pero pues mi mamá y mis papás lo atribuían a que, pues por la edad, yo no presento ningún síntoma más que a veces que siento, si digo yo a mi mamá que siento que se me acelera el corazón, pero nada más. No sabes en qué momento, después de ejercicio o dormida o lo que sea, puede pasar un episodio como el de mi hermana, como el de mi papá. Okay. Este caso es muy doloroso realmente porque la niña falleció a los 14 años súbitamente en la escuela, en el recreo. Nadie pudo o nadie supo hacer nada, estaba en una escuela, quiero enfatizar. Y yo conocí a las 2 hermanas sobrevivientes, entonces de 21 y de 24 años, porque alguien le dijo a la mamá que posiblemente la enfermedad de su hija haya sido genética o congénita y que convenía revisar al resto de la familia. Y efectivamente, la hermana de 21 años no tiene ningún problema, su ecocardiograma es completamente normal, pero la hermana de 24, la que vimos en el video, tiene una cardiomiopatía hipertrófica. Esto que está aquí es el septum, está extremadamente grueso, y en retrospecto, pues el papá también tiene la enfermedad, ya también tuvo un paro cardíaco y es portador de un desfibrilador. Lo doloroso es que este diagnóstico de la niña de 14 años pues se hizo post-mortem. Esta es la pieza patológica macroscópica y el corte histológico. Cuando yo conocí a las hermanas, me ofrecí a buscar en patología el espécimen y hablar con el patólogo, cosa que afortunadamente existe, pues ahí está en la diapositiva, pero el patólogo no supo reconocer tampoco la cardiomiopatía hipertrófica. Es decir, el patólogo diagnosticó una hipertrofia ventricular a secas, pero nunca se preguntó por qué una niña de 14 años podría tener una hipertrofia ventricular si no tenía una valvulopatía, una coartación de la aorta, etcétera. Entonces, cuando yo vi el espécimen histológico, le dije al doctor, doctor, esto yo nada más lo he visto en los libros, nunca lo he visto en la vida real, pero esto no es una hipertrofia, es una cardiomiopatía hipertrófica. Después de ahí el patólogo ya no quiso hablar conmigo.
y ya no hay más allá del patólogo realmente. O sea, si el patólogo no hace el diagnóstico, pues ¿cómo más lo vamos a establecer, verdad? Bien, y finalmente presentarles este último caso que acabo de ver recientemente. ¿Ustedes han escuchado hablar de las semillas de Brasil? ¿Para bajar de peso? ¿Sí? Bueno, pues esta joven se tomó una dosis casi tóxica, mortal, de semillas de Brasil, que creo que son entre 8 y 10. Ella se tomó 5 para bajar de peso y se estaba muriendo. Llegó con un colapso hemodinámico al hospital, con un ritmo nodal de escape, con ausencia de actividad auricular, y afortunadamente después de hidratación, de manejo médico general, de colocar un marcapaso temporal y de esperar un poco, pues se remedió el asunto, se restableció y salió adelante. Pero pues el mensaje es que están ahí los pacientes, es nuestra labor, nuestro deber diagnosticarlos correctamente, evitar la muerte súbita en la medida de lo posible y, pues si no es posible, rescatar a los pacientes que ya la hayan desarrollado. Muchas gracias.